¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al repaso de la lección, repaso semanal de la lección de escuela sabática, lección número 11 para el 16 de marzo de este año 2024. El título de esta semana es El anhelo de Dios en Sión. Así que Dios siempre tiene un anhelo especial, siempre lo ha tenido de salvarte, de darte vida eterna. Así que esta semana vamos a descubrir ese anhelo que Dios tiene y qué significación. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Sión era donde se construyó Jerusalén. Es el símbolo, la capital del rey David, Jerusalén, ciudad de paz, montado, construido en el monte Sión. Y esto se proyecta hacia el futuro, donde ahora el monte Sión es la nueva Jerusalén, el trono de Dios, su trono. Entonces dice el versículo, antes vamos a orar. Padre, gracias por el estudio de tu palabra y la lección. Ayúdanos a descubrir siempre ese anhelo y a no olvidarnos que tú tienes hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es el texto clave de esta semana, el anhelo de estar en el santuario de Dios, ese gozo, esa alegría de alabar y glorificar su nombre, ¿verdad? Así que los salmos son cantos, son himnos donde expresan la belleza y la grandeza de Dios y la adoración a Dios en el monte Sión. El monte Sión, dice aquí en la parte de abajo de la lección, que hace Sión sea fuerte de esperanza y alegría. Sión representa la viva presencia de Dios en su pueblo, así como el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, elegido de Dios. Es lo mismo, porque en Sión Jesús reina, dice el himno. Un día estaremos reinando con Él por toda la eternidad. Entonces, el anhelo de Dios es que tú y yo estemos, de Dios es que estar cerca de nosotros, que nosotros estemos en Sión, que estemos allí con Él glorificando el nombre de Dios, porque está su trono y viviremos con Él por toda la eternidad. Mientras Él viene, entonces tenemos que ir a alabar a Dios en el templo, considerado como algo especial, como un pequeño Sión, que cuando estemos con Él será lo maravilloso, el excelso Sión, el trono del Señor, la importancia entonces, así que lo vamos a descubrir durante esta semana. Domingo 10 de marzo, entonces ya tiene usted su pluma, traiga usted su lápiz y su lección y vamos a ir rellenando ahí los pequeños espacios que tenemos allí en la lección. Así que yo les pongo ahí algunas sugerencias. Usted puede encontrar más y lo puede estar escribiendo en su lección. Dice ahí, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Es el título del domingo. Lee Salmo 84, 1 al 4. Lo vamos a leer ahorita. La pregunta es, ahí está la pregunta. Usted ya antes analice la pregunta y al leerlo, usted analiza la pregunta y al leer el pasaje, piense en el pasaje y piense en la pregunta y piense en qué le puede ayudar. La pregunta dice, ¿por qué el salmista anhela habitar en el santuario? ¿Por qué el salmista anhela habitar en el santuario? ¿Por qué? Usted lleve esta pregunta aquí en su mente. ¿Por qué el salmista anhela llegar al santuario? En base en lo que dice Salmo 81, 1 al 4. ¿Y en qué me puede ayudar a mí? ¿En qué? Eso es lo que se trata la lección. No solamente recordar de que David, el deseo de David, sino a mí ahora, ¿en qué me puede ayudar? Bueno, voy a darle lectura, 84, 1 al 4. Ahí está en la pantalla, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío,
Dios mío. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan, dice el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Maravilloso texto, salmo. Dice, ¿por qué el salmista desea habitar en el santuario? Dice, cuánto anhelo. Es un anhelo ardiente, un deseo. Cuando usted desea algo, pero que nada, o sea, tiene que usted buscar la forma porque usted desea algo, y algo que desea se le antojó y usted busca y encuentra allí porque usted lo anhela, lo desea, y hay un porqué. Hay un porqué. Entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? Yo puse algunas ahí, usted puede poner más. Hay tantas cosas que podemos encontrar. Número 1, anhela estar cerca de Dios para contemplar su hermosura. Anhela estar cerca de Dios para encontrar su hermosura. Anhela estar cerca de Dios porque Dios es misericordioso. Porque ahí dice, cuán amable son tus moradas. Anhela estar en el santuario. Número 3, porque encuentra seguridad. Encuentra paz, encuentra seguridad, porque dice, aún el gorrioncito y la golondrina hacen su nido allí. ¿Por qué hacen su nido allí? Porque encuentran seguridad. Nadie los molesta, nadie les va a tirar piedra, nadie, están ahí seguros en ese santuario. Miren todo lo que podemos escribir. Por eso el salmista encuentra esa hermosura del carácter y la misericordia de Dios. Escriba todo eso ahí. Entonces, estar cerca de Dios, contemplar su hermosura, porque Dios es misericordioso, porque encuentra seguridad allí. Escriba en el santuario. Por eso, la pregunta es, ¿tú encuentras seguridad al ir a alabar al Señor? Pastor, es que yo no encuentro. Es que tú ves a las personas que están allí. Pero si tú vas con una actitud ardiente de adorar a Dios, de ir como Él iba, tú no vas a ver a los otros que están ahí. Tú vas a ir a adorar a Dios y vas a encontrar paz para tu vida, para tu alma, vas a encontrar salvación, gozo, porque tú vas a adorar a Dios. Querido hermano, este es el mensaje. No vayas maldiciendo, renegando al santuario y no, pues así nunca vas a encontrar paz. Ve diciendo, Señor, mi vida está bloqueada, mi vida está dura, pero quiero encontrar paz en ti, y abro mi mente y mi corazón, y Dios se encargará de darte paz. Vamos a leer, ya nos tardamos en esta parte. Ahora, leemos en la parte de ahí mismo, en la parte del domingo. Agarre su pluma, dice, Salmo 84, el mismo Salmo, 5 al 12. ¿A quiénes más pueden llegar las bendiciones del santuario? ¿A quiénes más? Bueno, vamos a leerlo mientras usted piensa en la pregunta. ¿A quiénes más pueden llegar las bendiciones del santuario? En base a lo que vamos a leer, en base al texto que está allí, ¿quiénes más? Bueno, voy a leerlo, usted vaya pensando y vaya viendo el texto y pensando en el texto. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo o los versículos? Dice así, bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de Baca, pónenle por fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Por eso el deseo, no quiere estar en la maldad. Versículo 11.
porque el sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Versículo 12. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Ahí está este hermoso pasaje. ¿Qué va a escribir usted ahí de lo que usted escuchó? Dice, ¿quiénes pueden entrar a las bendiciones del santuario? Sencilla la respuesta. Eso es lo que yo puse. Usted puede poner alguna otra más. Dice, ¿quiénes pueden? Todos los que desean entrar. Todos los peregrinos. Todo aquel que desea. Todo aquel que peregrina en esta tierra y quiere desear entrar adelante. Todos son bendecidos. Los peregrinos en aquel tiempo, aquellos caminantes que iban sin rumbo, entraban al santuario. Bienvenidos, peregrinos, son bendecidos. Por eso es importante predicar la palabra de Dios para que otros sean bendecidos de la presencia de Dios. El salmista está diciendo claramente, bienaventurado aquel que confía, aquel que desea entrar en el monte Sión, en el santuario, adorar al Señor. No a verlo a otro, no confiar en él, adorar a Él. Por eso el salmista dice, es mejor estar en un día que estar en medio de la maldad, porque la maldad te acaba, la maldad te separa, la maldad destruye. Así que un día es mejor. Y ojalá y que no sea un día, sino que siempre tengamos la oportunidad de ir a adorar al Señor, al santuario. Ve. Si te has ausentado por mucho tiempo, ve a adorar al Señor. No te quedes ahora allí. Levántate, sé bendecido. Ve y busca la adoración al Señor. Si tú no lo estás haciendo, Dios quiere bendecirte. Y ten ese anhelo como lo tenía el salmista. Yo quiero estar en tu santuario. Que no sea algo que me moleste, que me amargue, sino que sea una bendición estar en el santuario del Señor. Lunes 11 de marzo. Muy bien, oren por la paz de Jerusalén. Este es el título del lunes 11 de marzo. Muy bien, vamos entonces. Dice ahí la pregunta de Salmo 122, 1 al 5. La pregunta es, ¿cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? ¿Qué esperan encontrar en Jerusalén? La pregunta es, ¿cuáles son los sentimientos del adorador? ¿Y qué encuentran en Jerusalén? Pues en base a lo que vamos a leer, usted vaya pensando qué sentimiento hay en los adoradores y qué encuentran allí en Jerusalén. Muy bien, voy a leer Salmo 22, 1 al 5, dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. 3. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. 4. Y allá subieron las tribus de Judá, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Entonces, ¿qué sentimientos hay de los que van, de los adoradores al llegar a Jerusalén? Alegría, hermano. Esperanza, escribe usted ahí. Alegría de alabar a Dios. Esperanza. Encuentran, y al llegar ahí, con esa actitud de adoración sincera, quieren encontrar paz, armonía. Eso es lo que encuentran. Paz, hablar de Jerusalén, ciudad de paz. No tienes paz, no encuentras. Ve a Cristo. Él va a ser tu paz. Encuentra paz y armonía y sobre todo encontrar la justicia de Dios, el perdón de Dios. Qué interesante. Jerusalén en ese tiempo. Todo adorador que venía a Jerusalén era un símbolo tan especial de ir a la adoración en Jerusalén en el tiempo del rey David, en todos esos tiempos.
Y aún en el tiempo de Cristo, Jerusalén era un centro de adoración donde iban de diferentes países, lugares, pasaban allí en el día de la Pascua, la semana de la Pascua. Era interesante ver a todos allí. Por eso el sentimiento de muchos de ellos, de la mayoría de ellos que iban a adorar con sinceridad, era con alegría, de gozo, de canto y con el único propósito de encontrar, escribe usted ahí, paz, armonía, encontrar la justicia divina, la justicia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? En la parte de abajo, Salmo 122, 6 al 9. ¿Cuál es la oración principal del pueblo de Dios? Salmo 122, 6 al 9. La oración principal del pueblo de Dios. Entonces, mientras vaya pensando en la pregunta, y hay 2 líneas, y puede escribir ahí las respuestas que están aquí. Pero usted puede escribir otras respuestas más y no alcanzaría ahí el espacio. Pero vamos a intentar, con lo que tengamos, escribir cuál es la oración principal del pueblo de Dios. Muy bien, Salmo 122, 6 al 9 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahí está. Usted ya vaya pensando, ¿verdad?, cuál era el centro de adoración. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Vaya pensando, ahí va paz, prosperidad, descanso. Por amor de mis hermanos y mi compañero diré yo, la paz sea contigo. Versículo 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Cuál es la oración principal del pueblo? Pedir por la paz de Jerusalén. Pedir prosperidad, unidad y descanso. Y es lo que nosotros tenemos que pedir. Paz que solo Cristo da. Vivimos en un mundo agitado, en un mundo terriblemente difícil, injusto. Pero el único que nos puede dar paz es Dios. Pedir por la paz de este mundo, y aquellos que quieran recibir la paz puedan venir a Cristo. Cristo mismo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Entonces, el deseo de cada adorador es de que pidamos paz, pidamos prosperidad. No tanto económicamente, prosperidad espiritual, que crezcamos espiritualmente, que nos podamos ir creciendo, mejorando siempre con la ayuda del Señor, y que siempre estemos unidos con un solo propósito: pedir descanso. Por eso Jesús dijo, él mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y hallaréis descanso. Es válido encontrar descanso en Dios, en Cristo, de todos tus pecados, de todos los momentos duros. Orar siempre por esa paz. Orar por un alma que está perdida y que Dios la restaure, y que seamos un medio para ser restaurado. Tenemos grandes responsabilidades. No solo pedir por nosotros, pedir por todo el mundo. Y Dios en algún momento Él hará su obra. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios se encargará. Así que el pueblo de aquel tiempo pedía paz por Jerusalén, porque era un símbolo de ciudad de paz. Decía: Señor, para ellos ir a Jerusalén era un momento histórico, único, porque allí podían encontrar paz en los muros. Mire, querido amigo, Dios nos puede ayudar a pedir paz, y con la ayuda del Señor compartir con otros la paz que solamente Dios te da. Martes 12 de febrero. Muy bien, martes 12 de febrero. Dice Sión, otra vez está hablando de Sión, el trono, dice, el hogar de todas las naciones. En ese tiempo Sión, Jerusalén, pues fue el centro de aquellos pueblos cuando gobernó David y Salomón. Y ahora Sión, pues Jerusalén es la nueva Jerusalén que presenta Apocalipsis, que Jesús mismo le mostró al apóstol Juan en la isla de Patmos. Dice: y miré al Cordero en el monte Sión, y con él 144,000,
Ahí ya no Sión del terrenal, allá que está en Israel, ya no, sino en la Sión celestial, la nueva Jerusalén, el hogar de todas las naciones. Se proyecta hacia el futuro, a la segunda venida de Cristo, donde estaremos con Él para siempre. Muy bien, Salmo 87, 1 y 2. La pregunta, tenga usted listo su pluma, solo son 2 rayitas que están allí. Dice, ¿qué hace de Sión un lugar tan apreciado? Está hablando de aquel Sión, pero esto se proyecta ahora al Sión espiritual, que es el trono de Dios, la nueva Jerusalén. Pero vamos a sacar esas lecciones sencillas y prácticas en base a los textos que vamos a leer. Entonces está ahí, Salmo 87, 1 y 2. Dice, 1 y 2. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Qué tremendo versículo, el 1 y el 2. Voy a volverlo a leer. Su cimiento está en el monte Sión. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Dice aquí la pregunta, ¿qué hace de Sión un lugar tan apreciado? Sencillito, ahí lo está diciendo, el cimiento. ¿Quién es el cimiento? El cimiento es Cristo, la piedra angular. El fundamento es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es la presencia de Dios. La presencia de Cristo, la presencia del poder del Espíritu Santo hace que esto sea santo, hace que esto sea tan apreciado. Para todo aquel que quiere encontrar paz, encuentra ahora en Sión, en el trono de Dios, paz. Por eso Él mismo dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en Él encontramos paz. En Él encontramos la presencia. Y lo que lo hace valioso es la presencia de Dios. Así como un cuadro que es famoso, lo que le hace valioso es la firma del que hizo el cuadro. Lo que hace valioso aún, ahora casi ya no se está usando el cheque, pero cuando se usaba el cheque, lo que hace valioso era la firma. Lo que hace valioso a Sión no es sus puertas, no son sus muros, sino es la presencia de Dios. Eso lo hace valioso. La presencia magnífica de Jehová de los ejércitos lo hace especial. Entonces, vamos a leer la parte de abajo, dice, Salmo 87, 3 al 7. 87, 3 al 7 dice, ¿qué cosas gloriosas se dicen de Sión? ¿Qué cosas gloriosas se dicen de Sión? En base al texto, a los textos que vamos a leer. Usted vaya pensando qué cosas gloriosas para ir escribiendo en la parte de abajo, en las rayitas que está en su lección. Vamos a leer. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía, esta nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y al Altísimo mismo lo establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Versículo 7, cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Entonces, ¿qué cosas gloriosas dicen de Sión? Ay, hermanos, que todos son aceptados. Está hablando de Rahab. ¿Usted se acuerda de Rahab? Una ramera que ni era del pueblo de Dios, nada que ver con el pueblo de Dios. Vivía una vida desenfrenada y triste. Pero ella reconoció al Señor y dijo, el Dios de ustedes va a dar este lugar. Y ella protegió a los espías y los libró. Así que, ¿se acuerdan ustedes Filistea y Tiro? Donde una dama estaba llorando para que Jesús sanara a su hija. Y ella dijo, yo sé que aún la mesa comen las migajas los perrillos. Entonces, ¿qué cosas gloriosas se dicen de Sión? Que todos son aceptados. Todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo son aceptados.
Nadie es desechado por Cristo. Nadie es abandonado por Cristo. Todo aquel, por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué otra cosa? Habla de maravillas, que Jehová es la que lo ha establecido. Dios es el que lo ha hecho. El fundamento y el creador es Dios Todopoderoso. Usted escriba también allí. Jehová, número 3. Dios, ¿qué más se habla de Sión? Que solo Él puede dar un nuevo nacimiento. Nadie más. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y Jesús le presentó allí en todo esa plática, Jesús le presenta a Juan 3:16. El único que puede dar el nacimiento es Cristo. De esas glorias se habla, nadie más. El único en quien tú y yo podemos ser salvos se llama Jesucristo, nuestro Redentor. Qué bendición de saber entonces que Sión es tan especial, porque se encuentra la presencia de Dios, y que podamos ir a esas buenas nuevas de que Él es el único, ahí donde todos son aceptados, donde Jehová los ha establecido y donde se encontramos una nueva vida, un nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¡Qué bendición! Entonces podamos ir con toda confianza al Creador del universo. Muy bien, estamos ya en el miércoles 13 de marzo. Seguridad y paz de Sión. ¡Qué bendición!, ¿no? Seguridad y paz de Sión. Muy bien, vamos a leer, dice, la pregunta es, ¿cómo se describe el mundo en forma poética? ¿Cómo describe el mundo en forma poética? Basado en Salmo 41, 1 al 7. O sea, de forma como se está describiendo este mundo. Ahí lo vamos a ir leyendo, Salmo 46, 1 al 7. Usted vaya pensando cómo se describe este planeta Tierra, cómo Dios la describe y cómo nos enseña y qué podemos aprender de ella. Muy bien, 46, 1 al 7. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cómo se describe en forma poética? Bueno, que este mundo habrán desastres naturales. Hay desastres naturales. Hay problemas desde la entrada del pecado. Braman las naciones, titubean las naciones. Caos total. Es lo que nosotros estamos viviendo. A esta forma se describe el mundo en que nosotros estamos viviendo. Caos, guerras, lo que dijo Jesús en San Mateo 24. El amor de muchos se enfriará y es lo que está aquí. Pero lo más importante dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y usted escriba ahí. Lo más importante ante este caos, ante esta situación del mundo, Dios es nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Así como cuando hay alguien que se refugia, como el pajarito que se refugia en su nido y protege sus huevitos, es el refugio en el árbol, está allá seguro. Dios es nuestro refugio en medio del caos de este mundo. No se te olvide, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, aunque el mundo pueda echarse y caerse a pedazo, Dios es nuestro amparo,
nuestro refugio, nuestra fuente de felicidad, nuestra seguridad duradera, eterna y para siempre. ¡Qué bendición! Vamos a leer la parte de abajo. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la violencia y a la destrucción del mundo? ¿Cuál es la respuesta de Dios a lo que está sucediendo, a lo que sucede en el mundo? Dices, Dios no hace algo, ¿qué pasó? Dios siempre tiene una respuesta oportuna para este mundo y para cada ser humano que enfrenta tormentas o enfrenta desastres en su vida espiritual. Porque aparte las tormentas naturales que se ven físicas, pero a veces tenemos tormentas espirituales que te tienen allí temblando en medio de la oscuridad de la nada, te sientes solo. Bueno, ahí está Jesucristo, nuestra tormenta, que calma la tormenta. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la violencia y a la destrucción del mundo? Pues vamos a leer Salmo 46, 6 al 11. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ir leyendo texto por texto y usted puede ir pensando en la pregunta y en la respuesta que usted va a encontrar y escribir ahí en las 2 rayitas que tenemos ahí en blanco. Nunca deje su lección en blanco, siempre escriba algo. Entonces dice así: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. 9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy bien. Dice la pregunta, ¿cuál es la respuesta de Dios a la violencia y la destrucción del mundo? Número 1, Él es nuestro amparo y fortaleza. Ahí responde el Señor, yo estaré contigo. Pero pastor, no, Él te dará paz. Él te fortalecerá. Él no nos deja. Aunque muchas veces la tormenta llega, la pérdida de un ser querido, momentos de economía, el trabajo, y Dios te sostendrá. Dios te, un cáncer que llega ahí, Dios te dará la fuerza. O sea, ahí está la respuesta del Señor. Yo estoy contigo, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. Entonces, Dios es nuestro refugio. ¿Qué más puede escribir? Dios nos da victoria. En medio de la tormenta que hay, la victoria está asegurada en Cristo. Número 3, se exalta el poder de Dios. Se exalta el poder del Señor, exaltación de Dios. Él también destruye y también renueva. Por eso al final destruirá este planeta Tierra completamente con el pecado y renovará una tierra nueva donde mora la justicia. Por eso el apóstol Pedro menciona eso. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde mora Dios. Entonces, esta es la respuesta de Dios. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás enfrentando en este momento? La respuesta es que Dios es tu pronto auxilio, que Dios te dará la salida, que Dios nos dará la victoria y que Él será exaltado por su poder. Y que si tú estás destruido, Él te puede recrear. Él puede cambiar, Él puede transformar tu mente y tu corazón y ser personas nuevas en Cristo Jesús. Así que qué maravilloso lo que dice hasta el final, cómo aprendemos a tener paz y confiar en Dios en medio de un mundo que efectivamente tiene tanta agitación. Creer firmemente en las promesas de Dios. Créalo, es mi pronto auxilio, mi Salvador, mi Redentor. Y será una bendición, porque caos siempre estaremos enfrentando hasta que Cristo venga por segunda vez. Jueves 14 de marzo ya, le dice la inamovible como el monte Sión. Los montes ahí están. Yo, donde nací, siguen las mismas montañas. Ha pasado mi abuelo, falleció, mis padres fallecieron y el monte continúa. Yo moriré, mis hijos morirán y ahí está el monte.
inamovible. Por eso dice la pregunta, ¿cómo describe aquí los que confían en Dios? Basando en lo que hemos estudiado en el miércoles, las tormentas, en medio de las tormentas, confiar en Dios. Dice, ¿cómo se describe aquí a los que confían en Dios? Salmo 125, 1 y 2. Ahí está. ¿Cómo se describe los que confían en el Señor? Usted tenga listo su pluma y vamos a escribir en base a los 2 versículos que están ahí. Muy bien, Salmo 125, 1 y 2 dice, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¡Qué tremenda promesa de Dios para ti! Tienes tormenta, tienes situaciones difíciles. ¿Y cómo se describe cuando tú confías en Jehová? Hermano querido, como el monte Sión, inamovible, nada más. Tormentas vienen, tormentas van, el monte Sión permanece hasta el día de hoy. Una roca permanece, tormentas vienen, tormentas van, la roca está ahí. La roca es Cristo. Así que si confiamos en el Señor, nada nos puede titubear de Dios. Estaremos fundados en la roca que es Cristo. Y aún la muerte no podrá movernos, porque cuando Cristo venga, te levantará con poder y gloria. El Dios mismo con voz de mando, con arcángel de Dios descenderá, con voz de arcángel descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, Tesalonicenses 4:16. Esa es inamovible, esa fe firme en Cristo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni angustia, ni tribulación, ni persecución, ni desnudez, ni hambre, ni nada, ningún ser vivo, nada, ni siquiera la muerte nos pueda separar del amor de Cristo. Ahí está. Inamovible. Usted escriba ahí, permanece para siempre. Así que vale la pena confiar en el Señor, porque permaneceremos para siempre. Moriremos, sí, nos levantará en el día de la mañana gloriosa para irnos con Él, para vivir ya por la eternidad, sin dolor, sin muerte y por siempre y para siempre. Inamovible. Confía en el Señor. Qué maravilloso pasaje. Ahora en la parte de abajo dice, ¿qué tentación tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Hay tentaciones? Claro que sí hay tentación todos los días. No quiere decir que no. Por eso Jesús dijo, están en este mundo. No somos de este mundo en San Juan 17. No es, mire, estamos aquí. Estamos en este mundo. No somos de este mundo. Pero dice, santifícalos. Entonces necesitamos la santificación todos los días de Dios. Santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Por eso, en base a eso, la palabra de Dios, Cristo, nos va a santificar. Y por eso dice, ¿qué tentación tienen los justos? ¿Hay tentación? Claro que hay tentación. Salmo 123, 3 al 5, note lo que dice. Pensando en las tentaciones que enfrentan los justos. Los justos son todos aquellos que han aceptado la justicia de Cristo. Muy bien. ¿Cuál es la lección para nosotros? Voy a leer Salmo 125, 3 al 5, dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extienden los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pasea sobre Israel. Ahí está. Okay. ¿De qué tentación tienen los justos? A tender la mano a agarrar la iniquidad. Es una lucha diaria. Por eso la Biblia dice tan claro, dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la edad de los justos. ¿Por qué? Dice, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Dice ahí, haz bien, oh Jehová. Jehová
haz bien, no te olvides. Y yo puedo decir esta mañana o este día, esta noche, no me olvides, Jehová de los ejércitos. Puedo extender mi mano a la iniquidad, líbrame, porque estamos rodeados de maldad, de iniquidad. Y para no tender la mano a la iniquidad, escribe usted allí, depender de Dios todos los días, todos los minutos, todos los segundos de Jehová de los ejércitos. Y así seremos inamovibles como el monte Sión. Qué maravilloso, qué privilegio de saber que Dios está allí para darnos la paz y darnos la victoria segura. Viernes 15 para estudiar y meditar. ¿Qué vamos a meditar? Vamos a darle un breve repaso a lo que tenemos que meditar, que estudiar, que pensar. En el domingo dice los atrios. Es mejor estar siempre con el Señor. Busca la forma de estar ante su presencia. No te alejes. Medita si estás lejos. Medita si estás cerca. Acércate más. Y piensa más en estar ahí. Y recuerda que no importa la situación que tú estés enfrentando, Dios te da lugar para entrar en tu santuario, siempre y cuando tú estés arrepentido de corazón, y Él te restaurará. Por ejemplo, el lunes hablamos de la paz que podemos encontrar solamente en el Señor. A través, así como el adorador llegaba a Jerusalén, encontraba paz e iba a adorar con alegría, con gozo, con el deseo de encontrar paz. Tú y yo podemos encontrar paz y podemos encontrar gozo delante de Jehová con el deseo de venir a adorarlo con todo el corazón. Así que piensa y medita en esto. ¿Cuánto estás lejos o estás cerca? ¿Qué encuentras delante del Señor? Sión, el hogar de todas las naciones. Allí debemos estar. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Dios es el que hizo su trono. Él es el rey, y un día estaremos en el monte Sión con Él por siempre. Lo que Juan vio, he aquí que vio en el monte Sión y con todos los redimidos, que tenían el nombre de su Padre en su frente. Qué maravilloso será. Entonces, en el miércoles, para estudiar y meditar, repasamos que en medio de las tormentas, en medio de las dificultades que hay en este mundo, nuestra refugio es Dios. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en los momentos duros, difíciles. Piensa en un momento, si usted está pasando por situaciones difíciles, pídale usted a Dios y dígale: Señor, sé tú mi amparo, mi fortaleza, a fin de que Él nos dará la victoria, la seguridad de la victoria y la renovación de nuestra vida en Cristo Jesús. Y en la parte del jueves, pues nos habla de que si confiamos en Él, seremos inamovibles como el monte Sión. Nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Esto es para estudiar y meditar, y que cada día podamos depender de Dios para que nuestra mano no se extienda hacia la iniquidad y podamos ser destruidos entonces y ya no alcancemos la vida eterna. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.